La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Dentro del marco de actividades del programa editorial, llevamos a usted la presentación editorial Siglo XXI, Nuevas Poéticas de la Narrativa Mexicana, de los autores Tarik Torres Mojica, Gabriela Valenzuela Navarrete y Pilar Montes Lara. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos que estén aquí con nosotros para presentar este libro titulado Siglo XXI, Nuevas Poéticas de la Narrativa Mexicana, que fue compilado por Tarik Torres Mojica, Gabriela Valenzuela Navarrete, que está aquí con nosotras, y por Pilar Morales, una servidora. Esto lo hacemos a invitación, que agradecemos, de la Feria Universitaria del Libro de Pachuca, que ya está en su edición número 33 y pues nos da muchísimo gusto. Y también invitados por la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Para hablar de este libro, invitamos a la doctora Gabriela Valenzuela Navarrete de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, al doctor Daniel Medina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y al doctor Gonzalo Soltero de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Campus León, en Guanajuato. Entonces, me gustaría cederle la palabra a Daniel para que nos hablara del libro y luego le cederé la palabra a las otras personas. Cerraré yo con algunas palabras y nuestros agradecimientos una vez más. Adelante, Daniel, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para presentar Siglo XXI, Nuevas Poéticas de la Narrativa Mexicana. A lo mejor el auditorio se va a dar cuenta de que a mis espaldas tengo una ventana, está lloviendo en San Luis Potosí, tenemos tarde romántica por este lado, esperemos que no nos falle la grabación. Bueno, me gustaría comenzar esta presentación con una cuestión anecdótica que siempre me parece pertinente, ¿no? Yo estudié la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM a principios de la década de 1990. Soy un hombre del siglo pasado. Uno de los periodos más estimulantes de mi vida, este proceso de formación universitaria, y una cosa que siempre recuerdo un poquito con gusto y con risa, es el asunto de que había una regla no escrita en la facultad, que era el asunto de que no podíamos hacer tesis sobre ningún escritor o escritora que estuviera vivo. En ese sentido, pues nos perdíamos de una gran cantidad de autores que estaban arrancando su obra, como es el caso de Juan Villoro, de Enrique Serna, de Carmen Bullosa, y digo, no se diga de personajes como Sergio Pitol o José Emilio Pacheco, ¿no? En ese sentido se volvía una situación muy problemática para nosotros porque obviamente aunque eran escritores jóvenes o relativamente jóvenes, ya tenían una obra muy estimulante que nos invitaba a acercarnos a ella en un documento crítico teórico como es una tesis de licenciatura. Este tipo de cuestiones, imaginen ustedes, ¿no? Hace unas semanas recién falleció la escritora zacatecana Amparo Dávila, que vivió 92 años. También tenemos el caso de una escritora como Elena Poniatowska, que si siguiéramos al pie de la letra esa regla no escrita, pues tendríamos que esperar no sé cuántos años. Ojalá nos dure muchos años más, Elenita. Pero bueno, esta regla no escrita en torno a la posibilidad o no de hacer una tesis de licenciatura, claro que lo podemos entender desde varios puntos de vista, ¿no? En primer lugar, el asunto de que la obra de los autores vivos es una obra en proceso. Es una obra a la que le falta, digamos, una visión cerrada y totalizadora, ¿no? En ese sentido, pues, escritores que están todavía a media trayectoria seguramente tienen muchas cosas que aportar y pues es lo que a nivel teórico se pedía en la Facultad de Filosofía y Letras.
Otra de las razones que jugaban en contra de nosotros como estudiantes es el asunto de que no se contaba o contábamos solo parcialmente con herramientas metodológicas. Me refiero a herramientas críticas y teóricas para la interpretación de esos textos recién salidos, de esos textos calientitos, ¿no? Y otro elemento que tenemos que jugaba en esta situación es que si los textos siempre responden o están insertos en un contexto, el contexto de México y del mundo en la década de los 90 estaba transformándose de una manera completa y dramática, ¿no? De verdad, simplemente pensemos en fenómenos como la caída del muro de Berlín, y la crisis de los países del bloque socialista, ¿no? Muchas cosas estaban pasando en esa década de los 90, ¿no? Que transformaron el mundo. Pero bueno, tenemos que los tiempos han cambiado y hoy nos podemos arriesgar a ensayar una serie de herramientas críticas que nos permiten leer la literatura actualísima, ¿no? Y es lo que encontramos en el volumen Siglo XXI, Nuevas Poéticas de la Narrativa Mexicana, que coordinaron Tarik Torres, Gabriela Valenzuela y Pilar Morales. Tengo unos cuantos apuntes más acerca de este libro. Y pues lo primero que nos podemos preguntar es ¿cómo se puede caracterizar Siglo XXI, Nuevas Poéticas de la Narrativa Mexicana? Desde mi perspectiva creo que podemos utilizar tres palabras. Es una obra pertinente, es una obra estimulante y es una obra balanceada. Creo que podemos caracterizarla con estos tres adjetivos. ¿A qué me refiero? Es una obra pertinente en el sentido de que, por un lado, refleja las tensiones entre lo local y lo global. Si nosotros revisamos los 9 ensayos que conforman este libro, vamos a encontrar en algunos de ellos estos aspectos, ¿no? Esta tensión entre lo local y lo global que pues han permitido acuñar hasta una palabra nueva, ¿no? Algunos autores y algunos teóricos y críticos hablan de lo local, ¿no? Para justamente para describir cómo lo local tiene proyecciones globales. Esto lo percibimos particularmente en algunos de los ensayos que abordan obras como Trabajos del Reino de Yuri Herrera, una obra sobre el narcotráfico, Fiesta en la Madriguera de Juan Pablo Villalobos, y que en este asunto de la tensión entre lo local y lo global, pues lo podemos ver en el sentido de que, por ejemplo, Trabajos del Reino es una obra inserta o contextualizada en una zona del norte de México, pero también está reflejando cómo el asunto del narcotráfico se inserta en los mercados globales pues en los mercados globales, ¿no? Lo mismo lo notamos en Fiesta en la Madriguera de Juan Pablo Villalobos, donde tenemos que este fenómeno del narcotráfico muy localizado en México y en otros lugares de Latinoamérica, pues tiene repercusiones a nivel global, ¿no? Una obra pertinente. También es pertinente, creo yo, porque refleja las tensiones en la exploración de lo humano, pero también de lo infrahumano y de lo inhumano. ¿A qué me refiero, no? Cuando hablo de la exploración del humano, pienso en ensayos que trabajan, por ejemplo, el libro de Julián Herbert, Canción de Tumba, donde tenemos que, pues en esta obra se presenta lo que se denomina actualmente autoficción, una especie de autobiografía ficcional, donde tenemos esta serie de preocupaciones acerca de lo humano, de la personalidad de Julián Herbert, pero también tenemos que en los ensayos se exploran estas vetas que yo denomino de lo infrahumano, como puede ser el caso de Las Tierras Arrasadas de Emiliano Monge, donde se presenta todo el drama que viven los migrantes al cruzar por el territorio mexicano tratando de llegar a los Estados Unidos, ¿no? Tenemos que también hablo de lo infrahumano como un reflejo de las realidades del crimen,
y pues aquí estoy pensando nuevamente en trabajos del reino de Yuri Herrera, o de otras obras del propio, del propio Yuri, ¿no? Como Señales que precederán al fin del mundo, donde también se presenta el fenómeno de la migración, ¿no? Y cuando hablo sobre cuestiones de exploración de lo inhumano, estoy pensando en obras que exploran la beta de lo animal, como El animal sobre la piedra de Daniela Tarazona, como la exploración de lo que podríamos denominar lo monstruoso, que es el caso de Bernardo Esquinca, pero también el caso de Bernardo Fernández, cuya obra está interesada, por lo menos una de sus vetas, en la exploración de lo tecnológico a través de la presentación de escenarios distópicos, ¿no? Que son ajenos a la realidad. También he dicho que me parece que Siglo XXI, Nuevas Poéticas de la Narrativa Mexicana, es una obra estimulante. A mí me parece que es estimulante en el sentido de la presentación y esta exploración que he descrito de manera general como una exploración de los territorios que podríamos denominar a nivel teórico y crítico como escenarios post. Es decir, ya hablé acerca de lo postnacional y de lo postcapitalista al hablar acerca del narcotráfico, pero también en el caso de esto que llamo lo inhumano y lo infrahumano, pues podemos pensar en escenarios posthumanistas, ¿no? Es decir, todo esto quizá lo podemos englobar en la famosa palabra posmodernidad. Que bueno, también es muy interesante el asunto de la posmodernidad, porque en algunos de los ensayos que tenemos en el libro se exploran obras donde justamente una cuestión interesante, la posmodernidad no solamente es pensar en las cuestiones actualísimas, sino de pronto hay reflejos de preocupaciones y de exploraciones en torno a los mundos del pasado, en particular en el caso mexicano del pasado indígena y cómo afecta el mundo actual, ¿no? Otro de los aspectos que caracterizan a Siglo XXI es que es una obra, desde mi perspectiva, bien balanceada. Es una obra que está dividida en tres secciones, que son la sección de lo narco, la sección de lo intimista y finalmente la sección de lo fantástico. Que ahí creo que sí había la posibilidad de ser un poquito más precisos. Creo que más que lo fantástico, podríamos hablar de literaturas de realidad, ¿no? Entonces, a lo narco se le dedican dos ensayos exploratorios, a lo intimista 3 ensayos, y a lo denominado como lo fantástico se le dedican 4 ensayos. Y bueno, para ir cerrando pues estas palabras de presentación, yo diría que tengo un asunto que comentar. A mí me parece que en esta obra, aunque son todos los que están, no están todos los que son. Es decir, estoy de acuerdo en la nómina de escritores y de obras que se presentan en el libro, pero por supuesto que hay mucho todavía que presentar y que explorar, ¿no? Obviamente hubiéramos necesitado 500 páginas para explorar obras y autores que a mí me interesan, como es el caso de Fernanda Melchor, Valeria Luiselli, Guadalupe Nettel, Carlos Velázquez, etcétera. Pero bueno, esto no necesariamente es un defecto, sino una vía de posibilidades para nuevos volúmenes que podrían acompañar a siglo XXI, nuevas poéticas de la narrativa mexicana. Y bueno, pues agradecer a los coordinadores por, eh, por invitarme a esta presentación, a Tarik Torres, a Gaby Valenzuela y a Pilar Morales. Muchas gracias y pues disfruten el libro, está sensacional. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Ahora cedo la palabra a la doctora Gabriela Valenzuela, una de las coordinadoras del volumen. Adelante, Gaby. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, igual agradecemos la invitación de la Feria Universitaria del Libro de Pachuca para poder presentar este libro, que vamos, es el resultado, decíamos nosotros cuando hacíamos el prólogo,
que era el resultado al final de cuentas de una reunión de cuates, ¿no? Le puede parecer muy poco profesional hablar de una reunión de cuates en una cuestión como esta, pero la verdad es que mucho del libro así fue como se logró compilar. Voy a profundizar un poco justo en cómo hicimos o cuál fue el proceso para elegir a los autores que tenemos en el libro, bueno, a los investigadores más que los autores en sí, pero también voy a coincidir un poco en algo que mencionaba Daniel, que era esta cuestión, esta complicación que enfrentan muchas veces los estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado, de cuando deciden estudiar autores vivos y obras muy recientes. En mi caso, me tocó la misma política que a Daniel en la UNAM, de no poder estudiar autores vivos, pero en mi caso fue en el doctorado. Yo al final de cuentas el doctorado lo hice en la Universidad Iberoamericana, donde sí me aceptaron este proyecto de autores. En mi caso eran cuentistas setenteros, ¿no? Y el proyecto era en principios de los años 2000, en 2007. Entonces, una de las preguntas que más frecuentemente me hacían era, ¿a poco hay quien escriba cuento en esta época? ¿No? ¿A poco hay autores que valgan la pena analizarlos? Y claro que lo sabía, o sea, cuando yo empecé el doctorado en 2007, había elegido algunos autores y para cuando terminé la tesis, casi todos eran miembros del Sistema Nacional de Creadores. O sea, por supuesto que había quienes analizar, pero la dificultad era que no se les conocía y por supuesto que no se les había estudiado mucho. Una de las complicaciones que tuve yo en el doctorado fue buscar la obra o buscar antologías que incluyeran a estos cuentistas. Me encontré con que la gran mayoría de los libros no estaban en México. O sea, la reunión de las antologías donde yo pudiera encontrar autores mexicanos recientes que escribieran cuento, la gran mayoría de los títulos los encontré en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, no en la UNAM, no en el Colmex, no en la Ibero, no en ninguna universidad mexicana, sino en una universidad, en una biblioteca en Estados Unidos, otras muchas en universidades, por ejemplo, como la de California en Austin o Harvard, ¿no? Pero no eran obras aquí en México. Por eso, al final de cuentas, nos dimos cuenta cuando nosotros empezamos a hablar sobre la posibilidad de hacer este libro, de compilar este libro, nos dimos cuenta que sí hay mucha gente trabajando narrativa mexicana reciente en México. Sin embargo, no estamos reunidos. O sea, por desgracia, no es un grupo como sí lo hay, por ejemplo, en Estados Unidos. En México hay varios congresos importantes en los que se abordan estos temas. Está, por ejemplo, ya de mucho tiempo el Congreso de la Universidad de Sonora, tiene más de 25 ediciones hasta donde recuerdo, el Congreso de la Universidad de Guanajuato, el Congreso de la Universidad Iberoamericana, el de la Universidad de Guadalajara, que es quizá el más especializado porque es justamente en narrativa del siglo XXI, que este año, por desgracia, la mayoría se suspendieron por la cuestión de la contingencia, pero, por ejemplo, la universidad más importante del país, la UNAM, el congreso que organiza sobre literatura se detiene en siglo XX. No se pueden presentar autores del siglo XXI. O sea, sí hay obviamente autores vivos, pero las obras tienen que haber sido publicadas antes del año 2000. En cambio, por ejemplo, en Estados Unidos, los dos congresos más importantes sobre literatura mexicana es el de la Universidad de California, que incluso tiene un grupo que se llaman los UC Mexicanistas, ¿no? Y el Congreso de la Universidad de Texas en El Paso. El congreso en el que se reúnen la gran mayoría de los mexicanistas. Quizá pueda parecernos absurdo, y en realidad lo es, pero en México no hay una agrupación de mexicanistas, a pesar de que obviamente sería lo más lógico que hubiera aquí. Por lo tanto, nosotros cuando empezamos a planear este libro, decidimos que podíamos buscar, o sea, gracias a nuestras participaciones en muchos congresos, sabíamos que estaba esta gente, pero lo que sí sabíamos era que no estaba reunida, justamente. Entonces pensamos en que podría ser una buena opción empezar a reunir a autores, o más bien a investigadores que trabajaran autores recientes.
Este primer libro, por supuesto, es parte de un proyecto de muy largo aliento. Sabemos que nos va a llevar muchos años y que estamos apenas consolidándolo, pero es un proyecto que nació en colaboración con varias instituciones de educación superior. Hasta el momento, la Universidad de Guanajuato en León, la UACM, la UNAM, a partir de la ENES de León con Gonzalo, y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Varios académicos de estas universidades estamos colaborando en formar un grupo que de entrada presenta este libro, Siglo XXI, Nuevas Poéticas de la Narrativa Mexicana, como un primer resultado de nuestro trabajo en reunir, digamos, la crítica que hay reciente sobre la narrativa mexicana más contemporánea. Una de nuestras preocupaciones centrales, de la que ya hablará con más calma Pilar, es hacer que estos libros estén accesibles o sean una buena herramienta para los estudiantes que decidan, igual que Daniel y yo en nuestras licenciaturas o en nuestros posgrados, y bueno, obviamente todos los que estamos en el libro, los coordinadores y demás, enfocarse en autores recientes, justamente, que es muy complicado a veces estudiarlos porque han sido poco trabajados, ¿no? El encontrar ya autores o investigadores que van trabajando estos autores que a los estudiantes les llaman la atención, pues nos permite abrirles un poco el camino a los chicos para que empiecen y sigan estas líneas de investigación que mucha falta hacen en México. Creo que para ir cerrando mi participación, esta es un poco la importancia que vimos nosotros en la reunión del libro, ¿no? El empezar a mapear también a la gente que trabaja el tema, que está obviamente en distintas universidades, y en este caso, casi todos estábamos en México, excepto, si mal no recuerdo, 1 o 2 personas que están en Estados Unidos, y que bueno, ya en siguientes volúmenes esperemos incluso abrirlo quizá a gente de otros países. Muchas gracias, Gaby. Gonzalo, tienes la voz. Muchas gracias. Pues yo empiezo con un agradecimiento triple. Primero a la Feria del Libro de Pachuca, que nos permite este espacio, a la UACM, que sacó este volumen, y a los 3 coordinadores del libro que tenemos también aquí en esta presentación. Yo voy a seguir con un poco de lo que han dicho los 2 primeros presentadores, y mi idea es primero ser breve, ¿no? Primero porque es un poco lo que se necesita más para este tipo de participaciones en este tipo de medios, como lo estamos haciendo ahora, pero yo abundaría un poco sobre lo que han dicho desde una perspectiva de sociología de la cultura en cuanto a campos culturales. Lo que empezó diciendo el doctor Daniel me parece que es muy interesante y muy real, es algo que creo que todos vivimos, ¿no? Y es hasta una paradoja como mientras nosotros nos formábamos como estudiantes de licenciatura, parecía que el estudio del presente estaba cancelado, ¿no? Y es algo que se veía en la mayoría de las humanidades. En la historia también era tabú la idea de hacer historia del tiempo presente, en literatura es lo que ya han relatado, y me parece que es muy bueno que esté cambiando. Creo que tal vez Thomas Kuhn no estaría de acuerdo, pero en menor medida, en menor escala, se trata así de un pequeño cambio de paradigma. Y así como nosotros, mientras estudiábamos, era una cuestión alternativa, era una especie de currícula oculta que los estudiantes llevábamos a cabo con ayuda de algunos profesores, de ir leyendo libros que no se veían por una serie de razones y que sí estaban totalmente fuera. Y me parece que algo que es muy importante señalar es que hasta donde tengo noticia, este libro que estamos presentando es un libro señero, es un libro seminal, porque es el primer volumen que se presenta justamente estudiando estos autores nacidos en los 60 y en los 70. Puede que haya otros estudios también previos, pero este ya es un volumen consagrado completamente, ¿no?, a la poética de estos autores de una generación más joven. También creo que es importante, viéndolo como campos de estudio, cómo también va a ser un campo que va a comenzar a crecer, lo cual creo que es muy bueno por las razones que mencionaron. Y aquí creo que también podemos empezar a hacer una comparación con un volumen que, aunque también lleva la fecha del 2019, igual que este libro, acaba de volverse disponible. Es un libro que salió por parte de la UNAM, que se llama
Historias de México, y el periodo que ocupa es de 1990 a 2018. Entonces me parece muy interesante, ¿no?, esta similitud, que ambos volúmenes se abocan al estudio de las poéticas de autores recientes mexicanos. Sí hay algunas diferencias que creo que también es importante hacer ver. Uno es como en este libro que estamos presentando, el énfasis cae claramente en la narrativa, ¿no?, lo cual lo hace, creo que, un poco más enfocado, un poco más especializado, mientras que este otro volumen de la UNAM se dispersa un poco más y también trata la narrativa, pero también se va a poesía o ensayo, o incluso algunas otras experimentaciones como intertextuales o intersticiales entre diversos campos. Creo que también algo que podemos ir diciendo junto con este libro es como parte de este trabajo que mencionó la doctora Gabriela, también ya pronto tendremos un nuevo volumen, ¿no?, que sigue abonando sobre lo que comenzó este primer libro, y que ahora el énfasis sigue por el mismo campo o camada cronológica, ahora con el tema de desplazamientos, que es algo que literalmente, digamos, que está en el horno, pero se quedó paradójicamente congelado en el horno por la misma pandemia que nos hace tener estas presentaciones de manera virtual y no poderlo hacer presencialmente como nos hubiera gustado, estando, por ejemplo, en Pachuca. Pero yo creo que también un punto fundamental es el que acaba de mencionar la doctora Gaby, porque sí, más allá del interés por un cierto autor, aunque haya ese interés, es imposible hacer un trabajo de investigación si no hay una bibliografía mínima, ¿no?, acerca de estos autores. Y yo creo que apenas ahora, literalmente podemos decir que entre el año pasado y puede que haya algunos artículos previos, pero ya como una colección de trabajo que hace mucho más tangible poder accederlo, empieza a haber una bibliografía que hace esto posible. Habrá que ver, yo creo que también otro tipo de estudios podremos hacerlo a partir de los catálogos de tesis y trabajos de titulación de distintas universidades, cuando vayamos viendo cómo va cambiando este paradigma. Va a ser muy interesante ver cómo en distintos sentidos va cambiando el canon, ¿no?, ese canon que hasta cierto punto, como se mencionaba, tenía que ser, digamos, un canon un tanto necrofílico, ¿no?, como decía Daniel, el requisito para estar en el canon era estar muerto, ¿no?, que es un poco perverso en ese sentido. Y ahora vamos a tener un canon mucho más vivo, un canon evolutivo, que aún así en este libro creo que lo que también es muy benéfico es que va permitiendo con una serie de instantáneas críticas sobre el trabajo de estos autores. En algunos casos se aborda un solo libro, una sola obra de estos narradores, pero también en algunos casos ya se van haciendo como una especie de actas a medio camino, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Adriana González Mateos, se trata de 2 de sus libros ya aquí que se analizan. En el caso de Daniela Tarazona, son las 2 novelas que ha sacado hasta la fecha. Lo mismo pasa en el caso de Yuri Herrera, y aunque han sacado otros libros, es interesante ya que también con estos autores, aunque son jóvenes, se puede hacer este primer corte de caja, ¿no?, y seguir más adelante con otras cosas por otros rumbos, viendo qué es lo que salen. Pero yo creo que todo esto va siendo muy propicio para justamente que haya un desarrollo más vigoroso, algo que es muy importante con todas las diversas adversidades que enfrentan continuamente las humanidades, entre ellas los estudios literarios, pero esto puede permitir justamente que se vayan fortaleciendo, y creo que, como mencioné, lo podremos ver muy pronto con las tesis que vayan saliendo y nuevos artículos al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. Bien, pues les agradezco a los 3 estas palabras, y a mí me gustaría cerrar también abonando un poco a las intenciones que teníamos a la hora de comenzar a planear este libro. Como bien lo dijo Gaby Valenzuela, y también en nuestra introducción lo exponemos, las muchas cargas que sostuvimos en diferentes congresos, en los que se hicieron evidentes nuestros intereses en común, pues mostraron también que uno de los principales era el interés pedagógico, porque la mayoría de nosotras y nosotros, no es que todos, nos dedicamos a la docencia. Entonces, si nuestro interés son los escritores más jóvenes, también estamos pensando todo el tiempo en cómo poder
hacer llegar herramientas analíticas, críticas a los estudiantes para poder acercarse a los autores nuevos, ¿no? Entonces, en este sentido, un libro como el nuestro, sin pretender ofrecer un panorama totalizador, como ya se mencionó, precisamente porque se está hablando del presente, pues propone varios caminos de lectura muy didácticos. Eso es algo que a mí me gustó mucho el resultado del libro, de algunas obras notables de la narrativa mexicana contemporánea, para mostrar temas, ¿no? Y también mediante qué métodos los escritores están narrando eso que señala o que describe Cristina Rivera Garza como el cruento horizonte neoliberal de hoy. Esas palabras que muy acertadamente recupera Paco Poguerón en el prólogo, ¿no? Entonces, también en este sentido, pues nuestro libro aporta material valioso, estoy convencida de eso, para el trabajo teórico inherente a los estudios literarios, porque ya hay que recordar que la teoría literaria también estudia por qué los textos trascienden y qué tipo de recursos estéticos tienen para dialogar con la vida de los lectores, en este caso la vida de nosotros como críticos, pero también la vida de las estudiantes y los estudiantes. Y en relación con esto, me interesa mencionar también que los trabajos críticos que contiene el libro propician la teorización al identificar los diálogos que estos textos literarios establecen con la situación real que ya de las y los lectores, de nosotros, como ya también lo mencionaron mis colegas. Entonces, también se propicia la teorización cuando ayudamos a comprender a las y los estudiantes que las obras literarias son el resultado de condicionamientos, por decirlo de alguna manera, históricos, sociales, culturales, ¿no? Y que estos vínculos o estos condicionamientos con los procesos actuales, históricos, sociales, se pueden mapear también tanto dentro de las obras literarias como dentro de estos estudios críticos. A mí me llamó mucho la atención al releer este trabajo ya terminado, que dentro de ese mapa o de ese ejercicio de mapeo podemos poner atención aquí y en adelante en diferentes elementos como la ruptura de la realidad, de la linealidad, perdón, las relaciones entre leer y escribir, que también no solo está tematizado en las novelas, sino en el ejercicio de la lectura, el acceso que tienen las y los escritores a la información visual, sonora y la animación. Esto es algo también bien interesante en obras que se analizan aquí. También cómo las escritoras y los escritores han tenido accesos a referencias bibliográficas especializadas, y esto porque la mayoría de ellos tiene estudios de posgrado, de estudios literarios, ¿no? Y también se dedican a la investigación, a la docencia, y eso es una línea de investigación que también se puede convertir en un problema literario a trabajar en posteriores libros, en trabajos ensayísticos. Es decir, todos estos signos que están marcando a la generación de las y los nacidos en los 70 o de finales de los 60, como por ejemplo el mayor acercamiento de los autores a las redes sociales, también creo que es algo sumamente interesante y que está dejando su huella en las narraciones, ¿no? Entonces, pues todo esto, ya volviendo al tema de la teoría, pues en nuestra disciplina se concibe como un problema literario, y en tanto que es un problema literario, pues nosotros lo abordamos y estamos resolviendo en estos trabajos esa pregunta sobre qué es la literatura, qué es la narrativa, cuál es la función del escritor, etcétera, ¿no? También algo que me gustaría agregar, y ya para concluir, es que a estos problemas se van añadiendo otros, y eso es también lo interesante de abordar la narrativa contemporánea, pero también que los nuevos investigadores e investigadoras, nuestros estudiantes universitarios, son quienes probablemente van a comenzar a responder a estas preguntas y a poner sobre la mesa todos estos problemas literarios que se nos van presentando con los autores y autoras más jóvenes. Entonces, pues yo quiero cerrar con estas palabras y bueno, agradecer nuevamente a la Feria Universitaria del Libro de Pachuca y a la dirección, a la coordinación, perdón, de difusión cultural de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que publicó este libro,
y también a mis colegas, la doctora Gabriela Valenzuela, el doctor Gonzalo Soltero y el doctor Daniel Medina, que nos hayan acompañado en esta presentación. Y bueno, las invitamos y los invitamos a leer Siglo XXI, Nuevas Poéticas de la Narrativa Mexicana. Muchas gracias.